Bueno chicos, en este video vamos a comenzar un tema nuevo que es sistemas materiales. Ustedes ya algo vieron el año pasado. Vamos a, más que nada en este trabajo, a recordar los conceptos que vieron ya el año pasado. Comenzamos viendo qué es un sistema material. Entonces, se denomina sistema material a la porción de materia que se aísla para estudiarla. Por ejemplo, dice ahí una muestra de sangre o de orina que se extrae para ser analizado o muestras de suelo que se extraen para estudiar su composición. Es decir, que una porción de materia se transforma en un sistema material en el momento que nosotros la analizamos. Nosotros vamos a hablar ahora, por ejemplo, de un vaso con agua y aceite. ¿Y por qué es un sistema material? Porque estamos analizando cuántas fases tiene, cuántos componentes, etc. Pero si no lo estaríamos analizando, un vaso de leche, por ejemplo, y que lo tenemos para tomarlo, en ese caso no es un sistema material. El sistema material es entonces cuando se lo analiza, digamos. Vamos a ver primero la clasificación según el intercambio de materia y energía que tenga ese sistema con el medio. Entonces, podemos tener sistemas abiertos donde hay intercambio de materia y de energía con el medio, o sea que en el sistema entra y sale materia y entra y sale energía. Un ejemplo es una taza de café caliente. En general, la taza de café lo que va a hacer es emitir calor. Ese calor, que es energía, va a salir de la taza. También podría meterla al microondas y calentarla, y en ese caso absorbería energía. Cuando le agrego azúcar, por ejemplo, está ingresando materia, y si tomo un trago está saliendo materia. ¿Sí? Entonces, una taza de café es un sistema abierto, por ejemplo. Los sistemas cerrados, en cambio, no permiten el intercambio de materia con el medio, pero sí el intercambio de energía. Un ejemplo es cuando voy y compro una botella de gaseosa en el súper. Esa botella de gaseosa está sellada, está precintada para que no entre ni salga materia. No entra ni sale ni aire, nada de materia. Pero sí puede entrar y salir energía. Por eso es que cuando la pongo en la heladera va a ir perdiendo energía calórica y se va a enfriar. O si la dejo al sol, va a absorber calor y va a elevar su temperatura. Entonces, en ese caso es un sistema cerrado. Y por otro lado están los sistemas aislados, que es cuando no se intercambia ni materia ni energía con el medio. En ese caso, en verdad, no existe ningún sistema que sea totalmente aislado, pero podemos tener intentos de sistemas aislados o que uno los considera aislados porque es lo más cercano que tenemos. Un ejemplo es un termo cerrado. Un termo cerrado se supone que debería no perder materia, o sea que si lo agito o lo que sea, no debería salir el agua caliente, por ejemplo, y tampoco debería entrar ni salir energía. Entonces, si nosotros ponemos dentro del termo agua caliente, debería mantenerse caliente. Lo mismo si ponemos una gaseosa fría en el termo, se supone que debería permanecer fría. No es totalmente aislado, obviamente, porque después de un tiempo, si dejamos, por ejemplo, agua caliente en un termo durante 3 días, al cabo de 3 días seguramente el agua se enfrió. Y en general, esto de que sean cerrados también muchas veces van perdiendo, por ejemplo, el cierre hermético y eso, y va perdiendo a veces materia. Pero en general el problema siempre es la energía que entra y sale. Lo mismo podría ser una cápsula en la que van los astronautas a la estación espacial, que se supone que debería soportar el calor externo cuando pasa por la ionosfera y no recibir tanto calor, pero siempre algo va a recibir de calor en su interior. Entonces no existe uno que sea totalmente aislado, pero hay intentos de que lo sean. A esos intentos nosotros los denominamos en la práctica un sistema aislado. Bien,
Ahora, la clasificación que más nos interesa en físico-química y que ustedes seguramente vieron el año pasado es la clasificación según el número de fases. Para poder clasificar un sistema según un número de fases, tenemos que saber primero qué es una fase. Entonces, se denomina fase a la porción de un sistema que tiene propiedades intensivas constantes, o sea que en toda su extensión no cambia la propiedad intensiva, ninguna propiedad intensiva. Si cambia una propiedad intensiva, solo una, ya es otra fase. Entonces, cuando un sistema en su extensión va cambiando propiedades intensivas, ya no podemos decir que tiene una sola fase. ¿Cuáles eran las propiedades intensivas? Eran las que no dependían del tamaño, sino que dependían de qué estaba hecho, de la composición, el color, por ejemplo, o el gusto, el estado de agregación, si es sólido, líquido, gaseoso, la textura, ¿sí? Podemos seguir nombrando más, el aroma, pero con esas, analizando estas, por lo menos estas 4, vamos a poder establecer si se trata de una misma fase o no. Y por otro lado está otro concepto importante que es el de componente de un sistema. Se llama componente de un sistema a cada una de las sustancias que forman ese sistema, ¿sí? Entonces, componente de un sistema es cada sustancia que forma ese sistema. Entonces, para que queden claros estos conceptos, vamos a ver unos ejemplos de sistemas y vamos a ir determinando la cantidad de fases y de componentes. Empecemos entonces viendo qué sistemas vamos a analizar. Por un lado, agua pura, agua y aceite, agua con hielo y agua salada. Vamos con el número de fases. Tenemos que ver que un sistema tiene una sola fase cuando tiene las propiedades intensivas constantes en toda su extensión. Cuando tienen una sola fase se dice que el sistema es homogéneo. Cuando tienen más de una fase se dice que es heterogéneo. Los componentes no tienen nada que ver para decir si es homogéneo o heterogéneo. No importa la cantidad de componentes, lo que importa es la cantidad de fases. Una sola fase homogéneo, 2 o más fases heterogéneos. Entonces, en estos 4 sistemas vamos a primero analizar el número de fases. Si nosotros analizamos el gusto del agua en este punto y en este punto, vamos a ver que el gusto es el mismo, el estado es el mismo, líquido, la textura es la misma, la viscosidad es la misma, ¿sí? Todas sus propiedades intensivas son iguales, el color, el aroma, por lo cual en este caso este sistema tiene una sola fase. Una sola fase. El segundo sistema que tenemos es agua y aceite. Si nosotros analizamos acá el color y acá el color, es distinto. Si analizamos la textura en esos dos puntos, es distinta. Si analizamos el estado, es igual. Los dos son líquidos. Pero como cambiaron las otras dos propiedades, con que cambie una sola, ya es otra fase, ¿sí? El color, el gusto, el aroma, la textura, la viscosidad son distintas. Entonces, en este caso, estamos en presencia de 2 fases. En el tercero, tenemos agua con hielo. En el agua con hielo, si nosotros analizamos acá el gusto y acá es el mismo. El color es el mismo. Pero el estado no es el mismo. Tenemos el hielo sólido y el agua líquida. Entonces, en este caso, por más que haya varias propiedades similares, en este caso, igual tenemos 2 fases, porque hay una propiedad que cambia, que es el estado. Y en el agua salada, si analizamos el gusto acá, el gusto acá, el gusto acá,
va a ser el mismo. A veces cuando explico esto en el aula, algunos chicos me suelen decir que abajo va a ser más salada. Eso no es así. En el caso del agua con jugo, sí, porque los jugos en verdad no se disuelven bien en el agua, pero la sal sí se disuelve bien en el agua y entonces si está bien disuelta va a tener todo el mismo gusto. Distintos es si hay una parte que no se disolvió y nosotros la podemos ver en el fondo, en ese caso sí, pero si es agua salada, totalmente mezclada y disuelta, el gusto va a ser el mismo en los 3 puntos. El estado es el mismo, la textura es la misma, todas las propiedades intensivas son las mismas, por lo cual en este caso tenemos una sola fase. Entonces, los sistemas que tienen una fase son homogéneos y los que tienen 2 o más son heterogéneos. Ahora vamos a ver los componentes. En el primer caso que tenemos agua pura, la única sustancia que se encuentra ahí es el agua. Tiene un solo componente. Coincide el número de fases con números de componentes. En el segundo caso tenemos agua y aceite. Las dos sustancias que componen este sistema son agua y aceite. Entonces tenemos 2 componentes. En el tercero tenemos agua e hielo. El agua, la sustancia obviamente que es agua. Y en el hielo está hecho de agua. Por lo tanto, la sustancia es la misma. Por más que haya 2 fases, hay un solo componente. Y en el agua salada tenemos 2 sustancias, agua y sal, por lo cual son 2 componentes. Entonces fíjense que el número de fases y componentes no siempre son los mismos. Entonces, en la fase me tengo que fijar las propiedades intensivas y en los componentes la cantidad de sustancias de un sistema. Cuando hagan actividades, quiero que se borren de la cabeza esto que a veces cuando yo les pregunto por qué hay 2 fases en el agua y aceite, me dicen porque veo que son distintos o porque puedo visualizar tal cosa. Porque nosotros justamente este año vamos a ver que a veces las fases no son visibles a simple vista, pero nosotros lo que tenemos que analizar son las propiedades intensivas. Entonces, la justificación de por qué en el agua y aceite hay 2 fases es porque hay propiedades intensivas que cambian en ese sistema, que no son constantes. Entonces, ojo cuando justifican, hay que aprender bien lo que es una fase, es un concepto fundamental para la química, fundamental.